Buenas noches para todo el mundo y para los seguidores de este programa, eh, que lo interrumpí debido a problemas de salud, pero que lo reanudo hoy con mucho gusto. Y al hacerlo, les pido a mis seguidores dar el like, el gusto, suscribirse gratuitamente, comentar y compartir. Es necesario para que el programa también avance más. En esta noche he decidido hablar sobre un tema que le interesa mucho a los colombianos, como es el problema del presidente de la República, o mejor, la próxima elección presidencial, aludir a ella, sin meterme en política, sino únicamente en la cuestión histórica. El poder presidencial ha sido fundamental en Colombia y podemos decir que ha sido el factor que más ha dominado el país. Y la razón es muy sencilla. Cuando se produce la independencia, mm, los enemigos de América Latina continúan todavía intentando volver a dominar. Es menester asegurar bien el poder. Y esa era la idea de Simón Bolívar. Él decía que había que asegurar el poder fuerte, un poder fuerte y que la libertad vendría después, que ante todo era eso. Y entonces el poder se radicó en gente con poder fuerte, por encima del Congreso y de la rama judicial, más bien lánguida en esa época, no tanto como ahora. Y, y así se inició pues el gobierno en nuestro país. En el discurso que Bolívar hizo para cuando se estaba haciendo la constitución boliviana, en el que el presidente es vitalicio, era vitalicio, y también el vicepresidente, o sea, libertaron a unos pueblos para nombrarle otro rey, porque un presidente vitalicio es como un rey. Pues los reyes también muchas veces no hacían nada, sino los ministros eran los que manejaban todo, como Richelieu y otros. Eso no manejaba casi el rey, pero tenían todo el poder en sus manos y lo podían manipular. Bueno, sea ello lo que fuere, el libertador Bolívar en 1826 destacó pues la importancia de lo que era el presidente y dijo lo siguiente, ¿no? Comillas, el presidente de la República viene a ser en nuestra Constitución como el sol que firme en su centro da vida al universo. O sea, pues que el presidente venía a ser, si es como el sol, y él consideraba que esto era el universo, pues es el elemento dominante, porque pues sin sol, ¿qué puede existir? El sol es una pequeña bolita ahí de fuego y enana frente a las millones de estrellas gigantescas en la Vía Láctea y fuera de ella, en las galaxias, que hay infinidad de ellas. Pero pues, en esa época pues, Bolívar no tenía conocimiento mucho astronómico, porque en esa época hasta se dudaba de que la Tierra era redonda. Bueno, sea ello lo que fuere, el Libertador marcó esa pauta. Y los hombres que le siguieron en un comienzo, aquellos que habían luchado en la independencia, que asumieron el poder. Porque pues Santander estaba aquí mientras él estuvo en Perú. Luego él asume la dictadura, su grave error, casi lo matan en la noche septembrina. Y, y luego él renuncia cuando se da cuenta de que no lo quieren y va a morir a Santa Marta. Lo reemplaza el general Rafael Urdaneta, que le dan golpe de Estado los militares venezolanos de Rafael Urdaneta. Perdón, sí, de Rafael Urdaneta le dan golpe de Estado y Bolívar está allá en Santa Marta. Pero los vencedores y que recibieron el poder de Urdaneta, los próceres José María Obando y José Hilario López, se toman el poder, eh, son santanderistas, quieren a Santander. Obando sanciona como presidente provisional o encargado la constitución del año 32, que es centro federal, eh, y luego llaman a Santander, que viene imbuido de las doctrinas de Jeremías Bentham, las del utilitarismo, que hay que hacer una política en bien de la mayoría, lo cual rechaza la Iglesia Católica. Y Santander la había practicado, Bolívar la rechazó, era una doctrina práctica buena para este país que se estaba formando y para no vivir únicamente pues de la agricultura nomás, porque se acabó la industria, aquí no hubo industria. Y Santander gobierna 4 años, introduce el Partido Liberal, que se divide entre liberales y conservadores más adelante, pero inicia una democracia. Hombre, la gente reniega de Santander, pero viéndolo bien, mientras Santander coloca una democracia restringida, todavía a esclavos, restringida, en cambio en Europa, que era el zar, un dios para los rusos, o en Francia,
o en Inglaterra había reyes. Es un gran esfuerzo que hay que reconocerle. Pero bueno, Santander pelea con el vicepresidente, que luego le gana la presidencia al que quería Santander, a Obando. Pero el pobre presidente que le sucedió, eh, ve una guerra que le viene encima, la guerra de los supremos, que hizo el mismo Obando. Eh, y entonces los militares bolivarianos que estaban excluidos entraron a apoyarlo. Nada menos que Tomás Cipriano de Mosquera y su yerno, Pedro Alcántara Herrán, que fue primero es presidente, Pedro Alcántara Herrán, y luego le pasa la copa a Tomás Cipriano de Mosquera hasta 1849, en que entra a ser presidente el general José Hilario López, y luego José María Obanda, quien le dan golpe de Estado. Está allí un presidente encargado, y luego el fundador del Partido Conservador, o cofundador, con José Eusebio Caro, el doctor Mariano Espina Rodríguez, quien estuvo en la conspiración septembrina que iba a matar a Bolívar. Pero los conservadores ahora siguen a Bolívar. Bueno, es que cosa tan irónica. Eh, Mosquera y los liberales, en acto repudiable, le hacen la guerra. Él no sabe manejar eso. Él es derrotado, termina su periodo, pero Mosquera se toma el poder, es dictador por un tiempo, y con los liberales hace una constitución en que los liberales buscan amarrar a Mosquera, porque era muy fuerte, y hace un periodo ridículo de 2 años, con una constitución que no se podía reformar, con guerras civiles entre los estados federales, porque hacen un estado federal parecido a Estados Unidos. Núñez los combate, y por allá hay una guerra en que Núñez la gana con la batalla de la Humareda, y Núñez se convierte en un verdadero rey, un presidente que murió siendo presidente, aunque no ejercía el cargo, porque lo dejó en los vicepresidentes, en el Liceo Payán liberal, que se vino aquí para el Valle del Cauca, para San Pedro. También lo dejó, luego se lo dejó al doctor Carlos Holguín, conservador muy hábil, un conservador muy hábil, sumamente hábil, que supo manejar, y se apoderó del poder se apoderaron del poder los conservadores. Y luego el señor Miguel Antonio Caro, que era un fanático político y religioso, que a él le gustaba la idea del monarca. Él admiró al monarca que hubo en México, a Maximiliano, al cual el patriota Benito Juárez lo derrotó y lo fusiló. Pero a Caro le gustaba eso, y como no pudo, no pudo seguir de presidente, buscó a dos títeres, creía él, al señor San Clemente de Buga, que no iría allá porque estaba muy enfermo acá en Pichichí, y el otro era el señor José Manuel Marroquín, un poeta y un escritor que nada sabía de gobierno, pero este le salió al quite. Propuso reformas en favor de los liberales, que estaban excluidos y perseguidos en el poder. Entonces se enojó Caro, llamó al señor San Clemente, que no podía estar en Bogotá porque estaba mantenía enfermo, se mantenía en Tena y Villeta, y entonces los mismos conservadores le dieron golpe de Estado. Los militares conservadores llamaron a Marroquín, el vicepresidente, que asumió la dictadura, porque ya era una dictadura. Pero se vino la guerra de los 1000 días, y luego la pérdida de Panamá. Y entonces, ante eso, eso fue grave. Y fue elegido presidente el general Rafael Reyes. El general Rafael Reyes, siendo conservador y militar, fue civilista, llamó a los liberales, llamó a Uribe Uribe, que era su enemigo, al general Rafael Uribe Uribe, y al otro Benjamín Herrera, y convino con los liberales la paz. Pero él luego asumió la dictadura y cerró el Congreso conservador, y Guillermo Valencia, el poeta, le aconsejó que cerrara el Congreso como lo hizo Cromwell, y que le colocaran afuera un letrero que dijera forren, se arrienda, se arrienda. Y entonces se vino la dictadura. Luego los partidos políticos unidos lo atacaron, él renunció, y en 1910 se hizo una gran reforma constitucional entre conservadores y liberales. Los conservadores seguirían gobernando, los liberales no harían guerras civiles, y hubo un periodo largo de paz. Y en 1930 el Partido Liberal adquirió el poder, siendo derrotado Valencia y Vázquez Cobo, conservadores, por Olaya Herrera. Y el Partido Liberal se maduró biche. No duró ahí unos 16 años, cuando por los errores que cometieron los liberales, entre ellos Alfonso López Pumarejo, perdió el Partido Liberal el poder, y llegó Ospina Pérez, minoritario, y entonces vino un choque y vino la violencia. Recordemos que en el Valle en Colombia aparecieron los pájaros, en Tuluá, por ejemplo, y otros personajes que venían de Boyacá, ¿no? Y vino la violencia, y el 9 de noviembre, vino el asesinato de Gaitán el 9 de abril
celebrado hace 2 o 3 días, y luego eh, vino la cerrada del Congreso del 9 de noviembre del año 49, el desconocimiento de cuestiones hasta judiciales y de todo. El presidente tenía todo el poder, cerró el Congreso con las bayonetas y luego fue elegido presidente sin oposición el doctor Laureano Gómez, que muy enfermo y buscando hacer un estado corporativo, se enfermó, estaba enfermo, lo reemplazó el vicepresidente, pero Gómez manejaba todo a través de su hijo Álvaro Gómez Hurtado y de Jorge Leiva, papá de este Leiva, Álvaro Leiva, que ahora como que va a ser condenado, tiene un problema penal por un problema con los pasaportes. Yo no puedo meterme mucho en eso porque el tiempo es corto. Bueno, sea yo lo que fuere, eh, luego Rojas Pinilla tumbó a Laureano Gómez, era conservador, y quiso seguir, pero vino el Frente Nacional, votaron ya las mujeres, pero el Frente Nacional no era totalmente democrático, era semidemocrático, solo conservadores y liberales podían acceder a los cargos públicos. Eso causó pues gran conmoción. Además vino la Revolución Cubana, que vino a influir mucho por acá, por estos lados. Se formaron grupos, entre ellos los grupos en que estuvo el llamado Tiro Fijo, ¿no? Pero Antonio Marín, Pedro Fijo, Tiro Fijo. Y se formaron guerrillas en el gobierno del presidente Guillermo León Valencia, que es el abuelo de la candidata Paloma Valencia. Los helenos y la FARC se formaron en ese gobierno que les han hecho tanto daño al país. Los helenos todavía están haciendo daño al país. Al país se han convertido en una entidad como más que todo criminal y no política. Bueno, eh, los presidentes en el Frente Nacional terminaba la alternación en 1974 en el gobierno del doctor Pastrana Borrero. Pero le impusieron a López Michelsen que colaborara con conservadores, entonces se acabó fue después. Y el primer presidente que era para votación libre fue Turbay Ayala. Y luego le siguió Belisario Betancourt, que derrotó a López Michelsen, que aspiraba a reelección. Y luego fue presidente Virgilio Barco, que el cual pues fue quien mediante decreto de estado de sitio, o sea, preeminencia del presidente, logró que hicieran la séptima papeleta, que ni se contó, y luego sí dijeron que había triunfado la tesis de hacer una asamblea constituyente, y mediante decreto de estado de sitio llamó a los constituyentes a elecciones, llamó al pueblo de elecciones de constituyentes para reformar la constitución del año 86. Pero no la reformaron, la derogaron, eso violó a los constituyentes. Hicieron una nueva constitución del año 91. El año 91 fue una nueva constitución y que trajo cosas buenas como la tutela y tenía el apoyo de mucho poder. Es que muchas veces los constituyentes son los que tienen poder para imponer las cuestiones. Inconstitucional, porque el plebiscito se decía, no puede haber reforma en la Constitución, del año 57 fue el plebiscito, si no es por el Congreso, con intervención del Congreso. Bueno, se reformó la Constitución y entonces comenzaron los presidentes pues, bajo esa Constitución. Gaviria le tocó esa reforma al doctor César Gaviria. Y luego siguió el doctor Samper, que tuvo el problema del proceso 8000, que todos saben qué consistió eso. Luego el doctor Pastrana Borrero, que entregó cuyo socio o persona que lo apoyó en la elección fue Tiro Fijo, a quien le entregaron a él y a sus hombres 42.000 kilómetros cuadrados allá en Boyacá, un territorio grande, no Boyacá, me recuerdo bien el lugar. Bueno, le entregaron un territorio grande y al final pues tuvo problemas y terminó la coalición con Tiro Fijo huyó y Pastrana se apoyó en Estados Unidos y se inició el Plan Colombia. Vino la elección presidencial del año 2002 en que el candidato liberal era el doctor Serpa, pero el doctor Álvaro Uribe Vélez, que fue gobernador de Antioquia, donde hay ciertos problemas vinculados a él, o temas que le han causado problemas, que eso todavía no se ha definido por la Corte. El doctor Uribe Vélez adquirió una gran popularidad por sus ataques a la FARC y derrotó al candidato liberal. Y prácticamente lo derrotó
hizo unos 4 años con cierto éxito, que le dieron mucha popularidad. Y entonces, terminado el periodo, a pesar de que la Constitución decía que no había reelección, él pidió la reelección. Dijo uno que le ayudaba en Antioquia, Echeverry, no hay no cambiar un articulito, ¿verdad? Para la gente que puede, no hay tal constitución, no hay no cambiar que se cambie ese articulito y verán que no pasa nada. Y se cambió. Los 4 años siguientes fueron problemáticos para él por el problema de Gis Medina y Teolindo Avendaño, un problema que hubo allí de elecciones. Pero la Corte en el año 10 reaccionó y dijo, no señor, no es sino un solo periodo. Y entonces luego un acto legislativo dijo que no habría reelección y Santos alcanzó la reelección. Pero ya a Duque no le pudieron dar los 8 años que hubiera aspirado Uribe. Apenas gobernó 4 años y 4 años va a terminar ahora el doctor Petro, o sea que no hay lugar a reelección presidencial. Sobre eso quisiera leerles de un libro que tengo aquí, muy interesante. Lo que dicen los autores de este famoso libro, que como les digo, tuve oportunidad de leerlo ahora en vacaciones, en unas vacaciones, Semana Santa, perdón. El libro se llama El poder presidencial en América Latina, un poder ilimitado. Y tiene el libro allí una foto de un cuadro de Botero, que los hijos de Botero le regalaron a los autores del libro, que fueron los señores Floralba Padrón Pardo y Humberto Sierra Porto, gran jurista, por cierto. Les voy a leer de ese libro algo para que vean que yo no estoy aquí hablando mentiras. Comillas. Sin embargo, en la práctica, el poder presidencial ha seguido manteniendo la superposición en los diseños constitucionales. En este sentido, que el poder del presidente ha seguido siendo demasiado fuerte, lo cual se acentuó en varios países de la región, con la oleada de reformas constitucionales orientadas a habilitar la reelección presidencial, como ocurrió en Colombia, con Uribe, pues. Bolivia, con Evo Morales, Venezuela, Chávez y Maduro, y Ecuador, pues, con Correa. Estas iniciativas han sido objeto de control por parte de los tribunales constitucionales de cada país, con decisiones disímiles, mientras que en algunos casos se avaló la reelección indefinida, como ocurrió en Bolivia, mediante la sentencia 0084 de 2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional. En otros se establecieron límites. En Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional avaló inicialmente, o sea, pues la hizo vigente, la posibilidad de una única reelección presidencial, pero en 2010, mediante la sentencia C-141, declaró inexequible el referendo que pretendía habilitar una segunda reelección consecutiva. Posteriormente, mediante el acto legislativo 02 de 2015, se prohibió de manera expresa cualquier forma de reelección presidencial y se introdujo una cláusula más estricta para modificar dicha prohibición. En Ecuador, por su parte, la reforma pues la hizo Rafael Correa para la reelección. Y más adelante, de acuerdo con el informe Latinobarómetro 2023, desde el inicio de la transición democrática, un tercio de los presidentes elegidos han transgredido, o sea, violado las reglas constitucionales para permanecer en el poder. Bueno, vea usted pues, en 5 países se modificaron las normas para permitir la reelección en nombre propio, o sea, hubo violación. Colombia encabeza, Bolivia, Ecuador, Honduras y El Salvador. Además de las 19 presidentes reelegidos desde 1959, al menos un tercio lo hizo tras modificar las reglas. Bueno, en Brasil ya lleva 3 reelecciones, dos reelecciones, el señor Lula da Silva, y de pronto se presenta para la 4ª, lo cual yo lo considero que no es democrático. Un hombre no puede seguir siendo tampoco presidente de la República en esa forma. Eso en realidad no está bien acomodado a lo que debe ser. Bueno, entonces, se dice pues entonces que sí, que en América Latina
ha habido cambios fuertes, o que, no tanto cambios, me corrijo, que ha seguido el sistema del presidente muy fuerte. Si miramos a América Latina, México tiene una presidente que tiene un poder fuerte, heredado de Andrés López Obrador, AMLO, quien tenía una presidencia plebiscitaria, él acudía al pueblo y se ponía de ruana muchas cosas. Esta presidenta es más moderada, es cierto. Eh, otro que tiene pues ese poder grande, ejecutivo, legislativo y judicial, y trata a la gente como le provoca, es el señor de Salvador Bukele, que muchos quieren en Colombia para atacarlo a los criminales, etcétera. Eso con violación de los derechos humanos. Uno que es abogado no puede admitir que una persona, aunque sea delincuente, sea tratada en esa forma. Para eso el derecho ha avanzado. Antiguamente había la ley de ojo por ojo, diente, de diente por ojo, sí, ojo por ojo, diente por diente. Y la gente se mataba. Si alguien mataba a otro, se le mataba. Y así viene pasando, como ocurre precisamente hasta a nivel internacional, como lo informa por parte de un presidente que es el más poderoso pues en América, y dicen algunos que en el mundo. Y ahora pues con el prestigio de esa vida ya, dar la vueltica a la luna, pues mucho más prestigio el de Estados Unidos. En el tiempo del 7 de abril, hace pocos días pues de este año, eh, apareció el ultimátum para que Irán enfrente el infierno, que vence hoy, se suponía, pero no venció, sino que hubo un aplazamiento. Unos 100 juristas dijeron a Trump y a la gente que cesara esa guerra que iba a haber allí, esa matanza. Eh, entre los firmantes estaba un señor de Yale, de la Universidad de Yale, Ona Hathaway, y dijo que eso era claramente ilegal y profundamente equivocado. Y leamos este parrafito. El argumento, comillas, el argumento de la Casa Blanca es distinto. Su vocera, Caroline Leavitt, ha insistido en que Estados Unidos actúa dentro de la ley, pero al mismo tiempo ha dejado claro que el presidente avanzará sin titubeos. Trump ha manifestado su escepticismo ante las restricciones internacionales y declaró algo verdaderamente contra todo derecho y humanidad. No necesito el derecho internacional. Mi límite es mi propia moral. O sea, la moral de Trump es la que debe regir pues, los destinos del mundo en materia de ataques y de acabar con toda una civilización. Y en el tiempo del 8 de octubre, el otro día, se vuelve sobre el tema. ¿Cómo les parece que esto dijo el Trump? Fue lo que dijo, comillas, esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás, dijo el mandatario Trump, horas después de anunciar que si Irán no abría el paso marítimo, o sea, Hormuz, destruiría infraestructura civil, sugiriendo que no le importaba, o comillas, en absoluto cometer crímenes de guerra. O sea, cosa terrible, pues, ¿ah? El Papa León XIV las calificó esas palabras de inaceptables, mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación, advirtiendo que un pueblo o toda una civilización podría verse obligado a soportar las consecuencias de decisiones políticas y militares. O sea, que destruyeron la civilización. La civilización persa es una de las más antiguas y que dejaron más cosas extraordinarias. El persa, Ciro, fue el que hizo el imperio de los medos y los persas y liberó de Babilonia a los judíos, Ciro. Y luego Darío luchó contra los griegos. Es una civilización muy grande que dejó muchas cosas fundamentales. La característica del griego era que sabía tirar la flecha en el arco, montar a caballo y decir la verdad. Esas eran sus insignias, una cultura avanzadísima. Bueno, en Irán hay unos ayatollahs que son fanáticos también, pues ese es un problema que ha tenido allí ese pueblo. Y en todo caso, pues el presidente de la República actualmente no puede ser reelegido. Por lo tanto, las personas que han molestado con eso de la reelección de Petro, pues eso no tiene ningún fundamento. El presidente no ha dicho que va a buscar la reelección. Ya hay los candidatos de los movimientos. No sería aceptada una reelección en este momento. Máxima después del fallo de la Corte Constitucional.
no van a cometer las violaciones que hicieron los otros presidentes que ya mencioné. De modo que por ese lado no, no pasa nada. Pero sí quiero insistir en lo siguiente. Se dice que los presidentes en realidad han aumentado el poder. En América Latina algunos sí. Pues el de Salvador, prácticamente el presidente de, de Argentina también viene aumentando los poderes. Katz, el de Chile, pues ese es hijo de alemanes y admirador de Pinochet. Pues uno puede pensar en lo que va a pasar. En el Perú los presidentes no cuentan porque allá la oligarquía que maneja el Congreso nombra y destituye a presidentes. Eso, las elecciones allá como que no responden a la realidad en fuerza al presidente. Pues en Nicaragua con Ortega, es una dictadura. Cuba, también desde el régimen comunista. En Venezuela actualmente también actualmente está gobernando la que era una persona que estaba con Maduro y gobierna con Diosdado Cabello y con su hermano. O sea, ahí también no puede haber actualmente una democracia. Bolivia se orientó ahora hacia la derecha, cambió las ideas de Evo Morales. Y apenas hay dos países que no tienen reelección, que son México, porque se dijo desde la mitad del siglo pasado, en vista de que los presidentes se mataban allá en México, de que un presidente gobernaría 6 años. Pero sí, terminados los 6 años, desaparecía de la vida política. Podía hasta enriquecerse, que se hiciera lo que se hiciera, pero que no intervendría más. Y el otro país es Paraguay, ahí no hay reelección. De modo que así ha quedado esto aquí la reelección. La Constitución de 1886 fue sabia en cierto sentido. Dijo, no habrá reelección siguiente, no habrá reelección sino pasados 4 años. No, ningún presidente se atrevió a la reelección y el que se atrevió fracasó. Solamente López Pumarejo, que fue el peor error del Partido Liberal, esa reelección, teniendo candidatos como Darío Echandía y otros, ha ido a dejar que otro entrara. Entonces López se opuso a los candidatos, se perdió el poder y ve las consecuencias de la violencia que se vino desde 1947. Hay gente que no sabe, que son tan geniales y no saben en el momento de decidir lo necesario. Entonces, Colombia ha visto que el poder presidencial ha mermado bastante. Ya con el 1991, sobre todo, con la creación de la Corte Constitucional, prácticamente con la creación de esa Corte, los poderes presidenciales quedaron muy limitados. La Corte Constitucional ya le ha tumbado decretos de emergencia económica. El Consejo de Estado también, por otro lado, por lo menos con Petro, ha sido bastante fuerte y exigente. Y actualmente, según la prensa diaria, el presidente no puede decir nada, ciertos ataques que algunos consideran que son violatorios. Dice El Tiempo del día de hoy, sábado. Tribunal ordena al presidente Gustavo Petro no hablar sin pruebas de fraude electoral. O sea, pues considera de que el presidente se dice que de pronto hay fraude y que algunos funcionarios pueden estar allí, que si no tiene pruebas no puede hablar. Parece que esa limitación, en realidad, a mí me parece como equivocado eso, porque pues cómo van a amarrar a un presidente que no pueda expresarse en esa forma. De modo pues que se acusa directamente a una persona, tal vez sí, sin pruebas. Y eso le pasó con el problema con Vargas Lleras y el hermano, que acusó de enriquecimiento cuando manejaban unas EPS, etcétera. Bueno, en todo caso, hay una limitación. La emergencia económica está muy limitada. Si uno lee eso, ve que tiene mucha limitación. De modo pues que el presidente, y en otros campos, la intervención ahora de un nuevo poder, los poderes de los tribunales, entre ellos el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, esos tribunales han limitado el poder del presidente. Antes un presidente hacía y deshacía, y aún con prohibiciones, porque la idea era que el presidente, digamos, se ganara los partidos políticos y a través del presupuesto, como ocurrió recientemente, ir repartiendo dinero a determinada gente para obras públicas y a través de eso se ganaba una gran cantidad de votos o de aprobaciones. Pero aquí eso le falló ahora con la salud, creo que el aspecto pensional, el aspecto tributario. O sea,
este presidente sí ha visto muchas limitaciones y mucha gente se le ha abierto. Vamos a ver quién gana la presidencia. En este programa no se dice absolutamente por quién debe votar porque está encaminado únicamente a mostrar el aspecto histórico. Ya nos viene la presidencia encima. Vamos a ver qué va a pasar y nosotros no somos profetas.